Abrazo, Víctor. Por este contacto la seguimos mañana. Hasta mañana, gracias. Bueno, señoras y señores, aquí comienza con la realidad, la pura realidad, ninguna otra cosa, ningún otro condimento, porque es lo que mostramos día a día, la realidad dura de la República Argentina y lo que nos toca vivir y que mostramos a diario. Y que esta noche vamos a estar reflejando lo que mucho se ha hablado en distintos programas durante el fin de semana y hoy, la necesidad, y hoy lo admitió el director, además, de Cáritas Argentina, que ha aumentado la participación de gente en los comedores. Hoy admitió Emilio Pérsico que en la provincia de Buenos Aires, en conjunción con los movimientos sociales y las autoridades de la provincia de Buenos Aires, están abriendo 600 merenderos. 600 merenderos están abriendo en la provincia de Buenos Aires. Datos de una realidad que se venía viendo, que la veníamos mostrando aquí en este programa, porque también nuestra función como periodistas y como comunicadores es mostrar la realidad. Por eso decimos, no escondemos la realidad como hacen otros, la mostramos. Y desde enero, sobre todo, siempre rescato a la misma persona porque la atacaron, le dijeron que estaba queriendo provocar una crisis política y social, pero la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que vive ahí, en el día a día, en el territorio, en el terreno, lo que son las necesidades. Fíjese que si nos queremos detener a ver una radiografía social, económica, política de la Argentina, es La Matanza. Porque las situaciones de las distintas composiciones sociales, tiene industria que se le venían cayendo, y allí en La Matanza, Verónica Magario, en este programa, desde enero, venía advirtiendo sobre una situación social que se venía deteriorando y que el gobierno no quería ver, porque le acusaban a ellos u otros dirigentes del Partido Justicialista que advertían sobre esta realidad de desestabilizadores. Y durante el fin de semana lo hizo la Pastoral Social de la Iglesia. No podrán acusar a la Pastoral Social de la Iglesia ni de kirchnerista, ni del Partido Obrero, ni de desestabilizadores, porque hace años, cuando la presidía, hace mucho tiempo, porque ahora es obispo emérito, Jorge Casareto, la Pastoral Social de la Iglesia, aún en la época de la dictadura militar, la Pastoral Social de la Iglesia siempre se constituyó en el punto de encuentro de los diferentes pensamientos a nivel sindical, de los diferentes pensamientos políticos, porque concurren todos, y también de los diferentes elementos sociales que componen esta Argentina. Y ha sido duro, ahora enseguida nos vamos a detener en algunos de los párrafos salientes de ese pronunciamiento de la Iglesia, que la Iglesia argentina venía siendo realmente muy tranquila. Había pasado ya un plenario en San Miguel y no había emitido ningún documento, pero ante la realidad, el documento que ayer reveló en el diario Clarín Ismael Bermúdez sobre la UCA, lo que está preparando, donde la UCA pone, el Observatorio Social de la UCA pone la atención en los comerciantes que están perdiendo su condición y pueden caer también en la línea de pobreza, afectados por los tarifazos y por la realidad y la caída del consumo. Y frente a todo esto, surgen estas voces realmente que no se puede creer. Las declaraciones provocadoras de Jaime Durán Barba, que se paseó toda la semana, desde el lunes al domingo, recorrió canales amigos, obviamente, donde, lo mostramos acá, se rió del gradualismo, se reía del propio presidente Macri, del gradualismo de las medidas que tomaba Macri. ¿Se acuerda? Le preguntó Roberto García en Canal 26, se rió, donde hablaba
de que había muchos argentinos que le querían pegar, no sé si dijo con un palo en la cabeza o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo decíamos la semana pasada, ideal para cerrar la grieta, Durán Barba, y el fin de semana colmó todas las expectativas. Pasó esto en el programa de la señora Mirta Legrand. Es enemigo de la democracia. El consenso es malísimo. La democracia es que discrepemos y que él tenga sus ideas, de las suyas, yo las mías. No, a mí no me gusta ver mi país tan dividido, no me gusta. No, ver. dividido no, pero dividido, unido en el respeto. Me extraña que usted no lo note. No, actualmente está dividido, pero hay que ir a un país que no sea de consenso, a un país que sea de respeto de la diversidad. Esa es la democracia. Alguien que tiene hambre, alguien que le está pasando mal, necesita Mira, una solución, no puede estar en la duda. Es tan grande Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Me parece bastante negador. Yo conozco la Argentina de mochilero, del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región, que lo que usted dice me parece riesgoso en cuanto a la negación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. Hay desnutrición infantil, lamentablemente. En Salta una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán Barba, parece que pasa no lo conoce. excepcionalmente. O sea, yo he vivido en Calcuta, en donde morían 60.000 personas por año de hambre. ¿Dónde? Calcuta. ¿En Calcuta? Sí, también estuve en Calcuta. Durán, pero para analizar lo que está pasando... No te digo que aquí haya riqueza y que todos estén pobres, estén ricos, no. Hay pobreza como en todo el mundo. Lo que pasa es que los términos tan generales de usted, de la felicidad o del placer... Creer que hay gente que solamente vive lo negativo y desesperada y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas me parece absurdo. Pero para la gente pensar pobre eso... también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver tus películas. Pero la panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena, yo lo invito si usted quiere a la zona sur, zona que yo conozco, a 6 cuadras de mi casa. Yo conozco muy bien también, si quieres vamos cuando quieres. Vamos cuando quieras. A ver, ¿a 6 cuadras de mi casa decías? No, a 6 cuadras de mi casa. Yo veo la realidad hay de cómo pobreza, es la sin gente. duda. ¿Cómo no va a haber pobreza? Sí. Y no es bueno que haya, y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota y está temblando del hambre. Yo no estoy pensando es así gente de ninguna inteligente, manera, es gente al que tiene contrario. ilusiones. Claro, la verdad que no se entiende lo de Durán Barba. La verdad no se entiende. Porque en el mismo momento, reitero, que Durán Barba decía estas provocaciones en la mesa, porque son provocaciones, porque lo hemos escuchado al propio presidente admitir el dolor que tomaba frente a algunas medidas que le había tocado o de realidades duras. Y Durán Barba sale a provocar, porque hay elementos y hay temas con los que no se puede joder en la Argentina. Y el tema del hambre y de la pobreza es uno de esos temas que no se puede joder, menos en una mesa donde se come. El viernes lo comentábamos aquí, en una cosa mucho más chica, lo que nos había costado a nosotros enlazar 2 segmentos que tiene el programa, porque nos había pegado durísimo la presencia de las fábricas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, que así como recuperaron todo lo que habían perdido en los 90, están a punto ahora de perder nuevamente por los tarifazos y porque nadie los atiende. Entonces no se puede hablar con tanta liviandad, porque mientras el señor Durán Barba decía estas barbaridades, ¿cómo habrá sido que un día después ayer, la señora Mirta Legrand, que sabemos simpatiza con este gobierno, pidió públicamente que lo aparten de Cambiemos porque le hacía mal al gobierno? Lo peor es que no salió ningún funcionario del gobierno a desmentir a Durán Barba las barbaridades y el pensamiento que tiene. Porque entonces uno puede pensar que habla como funcionario del gobierno o que es el pensamiento de muchos funcionarios del gobierno cuando el propio Durán Barba dice que es él el que inventó a Mauricio Macri presidente. ¿Cómo habrá sido para que un día después, reitero, la señora Mirta Legrand haya tenido que, 24 horas después, en su programa decir que lo corran porque le hace mal al gobierno las declaraciones de Durán Barba? Pero, mire, la realidad, como yo siempre digo acá, se encarga de desmentir a estos provocadores. Y vino así, como una catarata. Primero, el documento de la Pastoral Social de la Iglesia. Nadie va a poder acusar a la Pastoral Social de la Iglesia
de ser K, anti-K, del Partido Obrero, del PRO, de vaya a saber qué. Es la Pastoral Social de la Iglesia, tiene una entidad desde hace años, y desde hace años que siempre cuando tiene que decir las cosas las dice. Y advirtió a través de un documento sobre la precarización laboral, sobre la pérdida de derechos, sobre un gran porcentaje de los argentinos. Habló de esto. Hay una fragilidad, con lo que ese término significa, de la condición laboral de miles de argentinos. Y también dijo en otra parte la Pastoral Social, se vive en la miseria y no se cubren las necesidades más elementales. Como dos conceptos sacamos de esto, dos conceptos. Pero el viernes estuvo aquí como anticipando todo esto el padre Eduardo de la Serna, que desde hace muchos años trabaja con los sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Y el padre de la Serna, que además forma parte del grupo de curas de opción por los pobres en nuestro país, muy ligados al Papa Francisco, decía esto el viernes pasado. La tristeza. Si hay algo que se caracteriza a los tiempos que estamos viviendo es que la gente está angustiada, está triste, está mal. Después podemos mostrar los síntomas concretos de todo eso. Pero hay una verdadera revolución de la tristeza, la gente se la ve, se charla con la gente, lo vemos en el día a día, ¿no? La gente está evidentemente mal, los pobres están mal, pero bueno, ya lo venimos diciendo como grupo de curas, que nuestra opción no es por un gobierno o por otro gobierno, sino en favor de los pobres, que hasta ahora no hemos visto ni una sola medida política en favor de los pobres. Es razonable entonces que los pobres estén mal. Si una persona va al mercado y compra un huevo, hay un problema. Si la gente que había podido poner un mercadito por la indemnización que recibió en el 2001, ahora lo tiene que cerrar, hay un problema. Si en los comedores los chicos no ven carne y les dan arroz primavera, que es arroz con un poquito de zanahoria rallada para que tenga color, hay un problema. Es decir, la situación concreta del hambre, la desocupación, la tristeza, la pérdida de trabajo y por lo tanto la pérdida de expectativas, eso evidentemente es un problema. Y eso obviamente que después también tiene repercusiones. Evidentemente el robo, la violencia, la droga también son consecuencias de todas estas cosas, ¿no? En los comedores, en las escuelas han aumentado los chicos que van a las escuelas y disminuido la cantidad de alimentos. Hay otros lugares, por ejemplo en San Martín, donde han aumentado casi el doble los comedores. Hay lugares como en la Isla Maciel que tenían una cooperativa, ahora la cooperativa está cerrada y hay un comedor. Es decir, evidentemente eso es un indicio también de todo eso. Bueno, y esta noche tenemos representantes de distintos comedores populares aquí en nuestro estudio. Vamos a hablar con ellos sobre estas realidades. Vamos a hablar con ellos que viven estas situaciones de pobreza, de cómo venían, de cómo se está haciendo en este momento. Hoy a la tarde también escuchaba en el programa de Marcelo Slotoyazga en Radio del Plata, que hizo la primera media hora un recorrido por varios comedores importantes con gente desde hace muchos años significativa, y me sorprendió, la mayoría decía que habían aumentado. Bueno, la propia Margarita Barrientos, donde el presidente de la Nación dona su sueldo todos los meses a Margarita Barrientos, ha dicho que de 160 familias que tenía, le han aumentado en estas últimas semanas 80 familias más. Ella está admitiendo este crecimiento en las necesidades de comedores. Hoy, Emilio Pérsico del movimiento Evita, que están, ayer fue tapa del diario Clarín, negociando los movimientos sociales con la ministra de Desarrollo Social y en la provincia de Buenos Aires. Hoy Emilio Pérsico anunció que se van a poner en marcha en la provincia de Buenos Aires, por las necesidades que hay, 600 merenderos. 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires para paliar estas necesidades. Y el director de Cáritas a nivel nacional, hoy también admitió el crecimiento de las necesidades de gente en los comedores. Entonces, la realidad a Durán Barba
lo ha dejado realmente con palabras y con esas expresiones muy poco felices que ha dicho el fin de semana. Ayer también el colega Ismael Bermúdez en el diario Clarín anticipaba lo que va a ser otro crítico documento que está elaborando la comisión, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y lo decía en estos términos, ¿no? Hay 10 millones de personas con problemas de empleo, y donde Ismael Bermúdez decía que más de 10 millones de personas sufren problemas de empleo. Es una de las conclusiones que figuran en los avances del documento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA, sobre la evolución del mercado de trabajo desde el 2010. Y sostiene además que en lo que va del 2016 hubo un avance de la pobreza sobre los trabajadores informales y sectores marginales. En lo que va del 2016, esta situación no solo se revirtió, sino que agregaron nuevos pobres. No solo no se revirtió, sino que se agregaron nuevos pobres por la caída del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población. El documento de la UCA dice que algunos actores sociales, en particular los empresarios empoderados, pudieron una vez más protegerse frente a la incertidumbre. Entre otros abusos, aumentaron precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión. Es lo que se viene en el diagnóstico y en el estudio, en el análisis que hace el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que recordemos para estos primeros 3 meses del año ha dado 1.400.000 nuevos pobres en la República Argentina. Sobre esta situación, también en las últimas horas, durante el fin de semana, habló la ex primera dama y ex senadora Chiche Duhalde. Dijo: Macri habla en forma utópica de la pobreza cero, que no existe en ningún lugar del mundo. Hablemos de hambre cero, que es un problema fácil de solucionar si hay decisión política. En estos momentos, a una familia humilde se les hace imposible comer y consumir carne. Parece un sueño. Chiche Duhalde, no Alfonso Pradgay, no tenía nada que ver esa cita. Chiche Duhalde, que además dijo que había que volver a implementar en la provincia de Buenos Aires el sistema de las manzaneras que ella había creado cuando su esposo Eduardo Duhalde era el gobernador de la provincia. Hoy habló el jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre el actual momento económico y social de la Argentina. El planteo que hace la Iglesia argentina lo compartimos plenamente. No nos sentimos que sea un ataque a este gobierno. Hemos dicho siempre que la realidad hay que enfrentarla y asumirla, y está claro que la Argentina tiene un problema de pobreza y tiene un problema de problemas en el mercado laboral, y creo que tiene también la certeza de que estos problemas no arrancaron ahora, y creo que en eso estamos en un pleno acuerdo con la Iglesia argentina, como decía antes, y también con el Papa Francisco. Y probablemente nuestra principal contribución en ese sentido es justamente haber evitado que haya una gran crisis estructural económica, como ha habido muchísimas veces en nuestra historia, y que termina afectando justamente a los más débiles. Así que no solo no vemos conflicto con la Iglesia, sino que estamos trabajando juntos en una misma agenda con mismos objetivos. Guillermo Oliveto, usted sabe que es un consultor muy importante, muy respetado, ha estado acá en varias oportunidades, de hace muchos años viene haciendo seguimiento sobre precios y sobre consumo y sobre las variables que van cambiando de acuerdo al consumo o no de los argentinos. Durante el fin de semana también el diario Clarín presentó una encuesta donde, según su consultora y según distintos casos consultados, el 69% de los argentinos consultados admite que cayó su poder de compra. 69% de los consultados. Y el 74%
admite que tuvo que recortar gastos en la economía familiar, 74%. Hoy, usted sabe que hay desde el viernes, lo venimos comentando, las provincias del sur, todos los gobernadores están unidas contra el tarifazo. En Santa Cruz el viernes la jueza Yáñez dio a conocer, aceptó una cautelar por la cual se suspende. Hoy un juez federal de la provincia de Chubut aceptó también en el mismo sentido, suspendió en la provincia de Chubut el tarifazo. Tienen que retrotraer las tarifas y devolver, incluso dice el juez, los que pagaron de más tienen que devolver por parte del aumento. Hubo una reunión hoy del ministro Aranguren, el ministro político del gabinete, Rogelio Frigerio, con los gobernadores de las provincias del sur. Llegaron ahí a un principio de acuerdo, no van a retrotraer tarifas, pero le han puesto un tope de 400% de aumento permitido. En Bariloche, hoy nos contaba el intendente de Bariloche, las tarifas residenciales aumentaron 1000%. 1000%. Y hoy nos decía el intendente de Bariloche, hay estado de desesperación entre los vecinos de Bariloche. Claro, ¿cómo van a poder pagar un aumento de 1000%? ¿En qué cabeza cabe? 1000%. Solo las tarifas residenciales. Las tarifas comerciales, el doble o el triple en algunos casos, poniendo en riesgo la actividad de muchos hoteles de una de las zonas turísticas más importantes de la Argentina, como es Bariloche. Van a seguir la semana próxima las reuniones, pero, reitero, 2 jueces en Santa Cruz, en Chubut, han ordenado suspender el tarifazo. Vamos a ver ahora cómo siguen esto, seguramente apelará al gobierno. Pero el juez de Chubut incluso dice, hay que devolver a la gente lo que pagaron. Y la solución política aparentemente es ponerle un tope de hasta 400% de aumento en las tarifas. Habrá que ver qué dicen los gobernadores en las próximas horas. Bueno, el exministro de Economía, Axel Kicillof, habló sobre el segundo semestre y las posibilidades de que todo cambie en la Argentina. Las causas de Comodoro Pi, a mí me parece que hoy está teniendo magnitud de cortina de humo para tapar una realidad social que, si es cierto que que tenemos que esperar el próximo año. Yo me acuerdo en campaña Macri diciendo el tema de la inflación se arregla en 2 segundos. Acá hay ineptitud, impericia, estupidez. Y bueno, y llegaron y triplicaron la inflación mensual según los indicadores privados. Lo que han hecho es un golpe al salario. Y ahí me va el tema del segundo semestre. ¿Qué sería lo bárbaro que nos va a pasar a todos los argentinos en el segundo semestre? O ahora el año que viene, en el tercer semestre de este año, si me permiten el desliz. Bueno, lo que va a pasar, y cada vez más lejos, es que va a bajar la inflación y van a entrar dólares. Y ustedes me preguntan a mí, ¿puede ser que baje la inflación y que entre en dólares? Sí, puede ser. Entonces vos dirías que le va a ir bien al gobierno de Macri, o mejor que al gobierno de Macri. ¿A 42 millones de argentinos? No, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que baje la inflación? Nosotros lo vimos. Yo tengo un ejemplo donde la inflación paró en seco, después de una hiper, como fue con Cavallo. ¿Cómo paró la inflación? Abrieron la economía, se acabó la industria argentina. Entran bienes de afuera, los precios de los bienes de afuera hoy son muy bajos porque hay una crisis internacional indisimulable. Para sintetizar, si los precios no suben porque pulverizaron el salario y porque entran importaciones de afuera, es la receta de los 90, es la receta neoliberal para parar en seco la inflación. ¿A costa de qué? De que la gente coma menos, de que la gente consuma menos, de que los salarios sean menores y de que haya despidos, porque ese tipo que no le compran termina despidiendo. Bueno, las explicaciones del ministro de Economía, Axel Kicillof. Hoy nos puede acompañar y opinar a través de las redes sociales con el hashtag Pobreza Cero. Enseguidita se viene también, vamos a hablar de todos estos temas con gente que está en el día a día y que, bueno, está el intendente, por ejemplo, de Areco, de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, Francisco Durañona. Gracias, intendente, por venir. Está Sergio Romero, secretario general de UDA. Vamos a hablar del tema gremial, a ver qué se vislumbra en cuanto a la postura de las CGT, ya la CTA, de tanto la de Micheli como la de Yasky, están anticipando que quieren un paro general por el veto de la semana pasada.
Está la diputada de Cambiemos Carla Carrizo, el diputado de Cambiemos Gastón Roma, y está Isaac Rudnick, que es director del ISEPSI. Siempre vamos a Isaac Rudnick porque desde hace muchos años ellos también hacen un seguimiento muy serio, muy serio, muy científico y muy valorable sobre cómo van cambiando las variables sociales de pobreza y de alimentación en la Argentina. Así que Isaac nos va a estar dando estas últimas cifras que, bueno, como decía la Iglesia, son dolorosas, pero hay que admitirlas para tratar de solucionar. Por el 25 de mayo, el Papa Francisco, como todos los años, casi protocolar, le envió una carta al presidente Mauricio Macri en la que insta a los argentinos a avanzar en la reconciliación y la fraternidad. Le ruego al Señor para que conceda a todos los argentinos copiosos dones de su misericordia que les ayuden a avanzar continuamente en la búsqueda del bien común, la reconciliación y la fraternidad. Y el presidente Macri hoy le respondió inmediatamente: Santo Padre, en nombre del pueblo argentino agradezco su cordial felicitación y sus oraciones con motivo de un nuevo aniversario de nuestra patria. Desde esta tierra que lo vio nacer, seguimos con admiración su tarea evangélica en procura de la paz y el bien común, llevando su mensaje a todas las naciones. Por ello, además de nuestro agradecimiento, le hacemos llegar nuestra firme decisión de avanzar en la concreción de los objetivos que usted menciona, reconciliación y fraternidad, para alcanzar la unión de todos los argentinos. La respuesta del presidente Macri en el día de hoy. Volvemos a los datos crudos, a lo que se avisora de lo que fue y lo que va a ser un nuevo documento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Los números más fríos, pero que muchas veces reflejan la realidad, con Alejandro Berkovich. Berko, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Es una fractura que divide a la sociedad argentina, no es la grieta entre macristas y kirchneristas, es la fractura entre ricos y pobres, que se achicó durante los años posteriores al crack de 2001, pero que desde hace 4 o 5 años dejó de achicarse y ahora volvió a ensancharse. Al menos eso es lo que dicen los números del Observatorio Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que ya están completos en internet para que usted los mire en el sitio web www.uca.edu.ar. Ahí está el informe sobre la situación del empleo en los últimos 5 años, la perspectiva de estos últimos 5 meses y los números que vamos a ver a continuación, que están en ese caso, en el caso de la página web, sintetizados en 21 páginas con un resumen ejecutivo, de lo cual lo más saliente es esto: un problema estructural para la Argentina. Más de 10 millones de personas, es apenas más de la mitad de la gente que trabaja, que cumple alguna actividad laboral en Argentina, tiene problemas de empleo. Esto es lo que dicen los investigadores de la Universidad Católica Argentina. Más de la mitad de los asalariados no cuentan con cobertura, seguridad o ingresos mínimos necesarios para estar a salvo de la pobreza. Algo que durante años fue un problema de los que no tenían empleo, pero que a partir de los salarios bajos es un problema también de los que tienen alguna changa o alguna forma de inserción en el mercado laboral. Sigamos adelante. Los números de la UCA salieron en la semana de la Pastoral Social y lo que dicen es que entre 2010 y 2015 la evolución fue la siguiente: el empleo total subió un 8%, el empleo formal, el llamado empleo en blanco, subió mucho menos, 3%, y el empleo precario en estos últimos 5 años perdió espacio, incluso retrocedió un 5%. Y fíjate vos cuál es el que ganó, el que creció muchísimo. Esta última categoría, el empleo temporario con subempleo, o sea, gente que trabaja menos de lo que quisiera y por menos dinero del que quisiera ganar, que creció en este lapso 80% según el equipo de economistas, sociólogos y distintos cientistas sociales que encabeza Agustín Salvia, el referente de la Universidad Católica Argentina para temas sociales. Sigamos adelante, porque esto se conoció en el contexto de las protestas sindicales por el veto a la ley antidespidos, pero además en un contexto social de creciente debilidad de los ingresos. ¿Qué es lo que dice el estudio? Que los sectores más vulnerables son estos: el sector microinformal, los dueños y empleados de microemprendimientos,
los cuentapropistas no profesionales, o sea, el que tiene una changa, pero que a duras penas trabaja de un oficio o simplemente vende su fuerza de trabajo sin que esto implique una capacidad profesional específica, una cualidad, algo que le permita vender mejor esa fuerza de trabajo. Y finalmente, los trabajadores domésticos y familiares. Acá está incluido el famoso trabajo no remunerado, el trabajo que acrecienta la brecha de género, además, entre hombres y mujeres. Pero también está incluido el trabajo familiar remunerado, esas changas que le permiten a la familia llegar a fin de mes para complementar un ingreso que, por ejemplo, brinde el Estado a través de un plan social. Eso también es trabajo y eso también está incluido en estos números que hablan de la precariedad con la cual ese trabajo se lleva adelante. Sigamos una placa más. Las advertencias textuales que hace la UCA en este informe. Primero, hay sectores de clase media-baja que constituyen los nuevos pobres que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno. Fíjate vos los dos destacados que hay, que son del original, no son nuestros. Los nuevos pobres que emergen de las medidas normalizadoras. Normalizadoras entre comillas pone el Observatorio de Deuda Social. No parece justo, continúa luego el informe, que una vez finalizado el festín se solicite que todos paguen por igual sus costos. Esto es el famoso problema de la equidad en la imposición. No es lo mismo cobrarle el IVA a un banquero que cobrarle el IVA a un desocupado. Y eso es algo que el Congreso recién la semana pasada empezó a atacar a través del descuento de 300 pesos de IVA que va a haber para beneficiarios de planes sociales y jubilados de la mínima. Pero es algo que caracterizó siempre a la estructura tributaria argentina, la inequidad de esas tasas iguales sobre ricos y pobres. Y finalmente, muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de contención social tardan más de lo previsto o no llegan. Esto es lo que dice la Iglesia, criticando la teoría del derrame que muchos funcionarios enarbolan como la salida a esta situación de ingresos. Te diría que la mayoría, Berco. Sí. Es lo que está diciendo el gobierno. El segundo semestre empieza a derramar y nos salvamos todos. Es una teoría justamente muy noventesca. No, muy gastada. Entonces, bueno, yo he leído a pocos que lo digan en voz alta. Puede ser que en algunos encuentros en privado lo esgriman, pero la verdad que en Argentina sabemos que el derrame nunca llega. Entonces es algo que públicamente dice muy poca gente. Pero este informe de la UCA seguía adelante. Vino después de otro que hace un poco más de un mes. La UCA ya había sacado y había estremecido a toda la sociedad, que son los famosos 1.400.000 nuevos pobres y 300.000 nuevos indigentes, acá sí, ya en la era de Mauricio Macri. Fíjate vos lo que valía la canasta total, o sea, el umbral para no ser pobre en Argentina en 2010, alcanzaba para una familia con eso, con 1.900 pesos, luego el aumento descomunal que tuvo en 2011, 2012, 2013, 2014, y el salto importantísimo que también pegó entre el promedio de 2015 y marzo de 2016. Fíjate allá cómo sube de 7.033 a 7.736. Y fíjate otra cosa, este 7.736 es más que el salario mínimo vital y móvil nuevo. Claro. O sea, el salario mínimo vital y móvil nuevo, incluso con el incremento, en junio va a estar por debajo de lo que necesita una familia, según la UCA, para no ser pobre. Y en la próxima placa, que sí es la última, te muestro el umbral para no ser indigente. Y ahí lo tenés. Una familia tiene que ganar en marzo de 2016 3.702 pesos para comprar lo elemental de comida de ingesta calórica para no desvanecerse. No estamos hablando de una canasta total para desplazarse, para vestirse. Esto es solo para no desmayarse de hambre. 3.702 pesos. Hay mucha gente que se tiene que arreglar con eso para una familia tipo y 1 millón y pico de indigentes que se arreglan con menos. Y en ese ejército ahora militan 350.000 personas más, según el informe de la Universidad Católica. Bueno, muy bien, Berco, por recordarnos y alimentarnos con estas cifras que son la realidad dura, estadísticamente la realidad, pero es lo que viene reflejando también la pastoral social y la UCA, que ha sido